Bienvenidas, bienvenidos todos a este encuentro que hemos dado en llamar Decolonizar el algoritmo y que hace parte de un programa de actividades muy amplio que hemos llamado serie, secuencia e instrucción con la propia lógica del lenguaje de programación, con sus paréntesis y sus llaves y sus puntos colocados en su lugar. Como una manera que teníamos de hacer un programa pues, transversal de actividades, talleres, conciertos y cápsulas de radio en torno a una visión crítica de una realidad omnipresente como es la del algoritmo, no solo en la creación artística, que es la que va a guiar un poco lo que es el programa serie, secuencia e instrucción, sino en su presencia en todas las... ni tampoco solo y exclusivamente con la tecnología, sino su presencia, ¿no? En todos los ámbitos en los que realmente han acabado apareciendo. El origen de esto se remonta a mayo, cuando se hizo un concierto para conmemorar el centenario de Xenakis, y nos parecía que era una buena excusa para pues eso, desplegar un programa de acciones que tiene que ver también con la formación, que tiene que ver también con lo educativo, que por eso está organizado desde el Departamento de Educación, y no queríamos dejar de generar este espacio de encuentro en el que, como digo, partir de una perspectiva crítica para bueno, pensar un poco juntas en todas las ramificaciones que tiene este ámbito. Una casualidad, o no tanto una casualidad, quiso que coincidiera con una de las zonas de intensidad temporal generadas o propuestas desde el Departamento de Actividades Públicas, que en concreto era Fantasmata, aquella que celebra o explora esa idea de lo fantasma, esa idea de lo otro en el arte y en el ámbito de lo social. Entendemos que esa confluencia era bastante pues, acertada o que generaba una conversación paralela bastante interesante. Y bueno, simplemente voy a dejar que Jesús Jara, que es el comisario de este ciclo, pues tome la palabra y él también pues presente a los participantes. Solo quería pues, agradecer, por supuesto, pues, a todos los que se han sumado y muy especialmente pues, al grupo de trabajo de Radio Web Magma. Ellos y ellas han estado, pues llevan tiempo trabajando, ellos hicieron un encuentro también en mayo con un título muy parecido y nos parecía que era pues, una suerte poder confluir en una misma línea de pensamiento y bueno, ellas explicarán también más adelante cómo es esta investigación que están llevando a cabo. Yo ya me callo, dejo la palabra a Jesús. Sabéis todas las participantes que tenéis el chat para preguntar. Podéis también levantar la mano como creo que se puede desde la propia aplicación por supuesto al final tendremos un turno abierto de palabra y de conversación. Ahora Jesús os explica mejor cómo es la dinámica del encuentro. Pues muchas gracias a todas por venir y Jesús, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Fran, por la introducción. Obviamente tengo que decir que es un grandísimo honor presentar a las personas invitadas a este panel o a esta mesa redonda. Lo primero, decir que la selección de la temática en relación a decolonizar el algoritmo tiene que ver con una mirada crítica dentro de las muchas miradas críticas que se puede tener con el uso actual de la tecnología, que realmente desde mi punto de vista cualquier enseñanza tecnológica debería tener siempre una mirada crítica sobre la tecnología. Nos gustaría poner el foco en qué espacios colonizan estas tecnologías actualmente y no solamente desde el punto de vista político o territorial, sino también desde el punto de vista corporal, desde cualquier punto de vista. Antes de continuar, solo un detalle técnico, a veces tengo problemas con el micrófono, con algunas aplicaciones, entonces si dejáis de oírme, por favor me avisáis por el chat y lo intento resolver lo antes posible. En la charla vamos a contar con Antonio Bagliano, que es investigador y artista, como comentaba Fran, forma parte de la radio web del Museo MACBA. Como contaba Fran, ellos llevan mucho tiempo realizando entrevistas
y una serie de podcasts súper interesantes sobre precisamente una mirada crítica sobre la tecnología, y lo que han trabajado para hoy es una selección de aquellos aspectos que tienen más que ver con este ámbito de la colonización. Por otro lado, tenemos la grandísima suerte de contar con Paula Ricaurte, que es académica, profesora de Universidad del Tecnológico de Monterrey, y que en su investigación lleva mucho tiempo precisamente trabajando sobre la idea de cómo la tecnología, la gestión de los datos, la toma de decisiones de los algoritmos tiene unas implicaciones en la colonialidad, ¿no? en otros territorios, en otros espacios y en otras maneras de mirar el mundo. Cuando preparábamos la sesión nos dimos cuenta, primero, que las personas que vamos a participar aquí venimos de ámbitos académicos muy distintos o no académicos, es decir, que el tipo de conocimiento que se genera no viene solamente de la investigación más académica universitaria, sino que venimos de la investigación artística, venimos desde la propia práctica pedagógica, por ejemplo, y que por lo tanto los discursos que se van a mezclar aquí tienen diferentes niveles también de especialización. Por otro lado, nos dimos cuenta de que en realidad este tema se puede abordar desde muchísimos puntos de vista y surgió enseguida la metáfora de la constelación. Realmente lo que vamos a trabajar esta tarde es una constelación de temas que me apetecía intentar compartir con vosotros una representación gráfica de esta constelación. Para ello voy a compartir un momento la pantalla. Estoy todavía trabajando en esta representación. En algún momento conseguiré colgarla definitivamente en internet para que esté accesible. Aquí podemos ver las 3 personas que participan en el evento. Por mi parte, yo voy a estar hablando de una tecnología o de un algoritmo muy concreto que se llama Proof of Work o prueba de trabajo, que está detrás de la tecnología de blockchain, y un poco unas reflexiones en torno a cómo este algoritmo está cambiando algunas cosas en nuestro planeta. Por otro lado, como contaba, teníamos a Antonio Gagliano, que nos va a hablar desde el equipo de Radio Web del MACBA de una serie de personas a las que han entrevistado y de las que tienen una maravillosa base de datos en su página web, y cada una de estas personas va a estar trabajando sobre aspectos distintos, ¿no? Como veis, cada uno de ellos realmente engloba, cada uno de ellos se va a acercar a este tema de decolonizar el algoritmo desde puntos de vista teóricos muy distintos. Y por último, Paola Ricaurte también nos va a hablar desde su experiencia y desde su investigación alrededor de varios proyectos artísticos, académicos, de reflexión, para terminar y cerrar este conversatorio. Voy a dejar un segundo de compartir, y si os parece y no tenéis nada más que añadir las personas que vamos a hablar esta tarde, comienzo con mi presentación. Ok. Pues como decía, en esta constelación de temas, yo quería comenzar con las consecuencias sociales, políticas y psicológicas de algoritmos como el Proof of Work. Me gustaría decir que esta aportación la hago desde total humildad. Es verdad que mi formación es de ingeniería técnica en informática, es decir, conozco cómo se programa y cuáles son las funciones que tienen las instrucciones y los algoritmos. Sin embargo, el tema concreto del que voy a hablar no es mi especialidad. Entonces, en todo momento estoy hablando siempre de fuentes secundarias, intentando acercarme a comprender esta problemática lo mejor que puedo. Sí que me parece importante hablar de estos temas porque en los discursos que escucho y que leo en relación a, por ejemplo, el uso de las criptomonedas, entre otras cosas, falta muchas veces una mirada un poquito más holística sobre el fenómeno, ¿no? Y oigo poco discurso crítico con respecto a estas tecnologías. Entonces, lo que me gustaría es poder hacer un acercamiento a esta problemática y compartirla con vosotras y con vosotros. El algoritmo Proof of Work está detrás de una tecnología muy concreta que se llama blockchain o cadenas de bloque. Para poder entender este proceso me gustaría hacer un recorrido histórico de cuándo surgió esta tecnología y en qué contextos.
En 1991, dos investigadores definen una tecnología de cadena de bloques destinada a crear procesos encriptados más seguros de comunicación entre nodos de una red. ¿De acuerdo? En muchas redes de ordenadores existen obviamente muchos problemas de seguridad y desde siempre en informáticas y antes del uso del ordenador, las personas hemos estado buscando maneras de encriptar códigos y de poder tener mensajes secretos que no se puedan descifrar por otras personas dentro de la misma red. Más adelante, en la década de los 90, una persona llamada Nick Szabo trabaja con el concepto del oro del Bitcoin, del oro digital, ¿no? Esto se tiene que entender como normalmente las personas gestionamos nuestros valores, gestionamos nuestra moneda, delegando la autoridad sobre cuál es el valor de nuestra moneda en una institución centralizada, que puede ser el Banco Central, el Banco Nacional o el Banco Europeo, por ejemplo. Estas instituciones normalmente suelen apostar por el valor de la moneda en función de unas reservas que tradicionalmente estas reservas han sido de oro. El hecho de trasladar este concepto al mundo digital nos viene a decir que en el mundo digital es muy fácil realmente hacer una copia de cualquier objeto digital y por lo tanto es complicado tener un valor, tener un objeto digital que conserve su valor. Entonces ha habido una reflexión ya desde los años 90 de cómo podemos generar objetos digitales que mantengan su valor. En el 2008, unos desarrolladores, porque realmente el nombre de Satoshi Nakamoto es un seudónimo del que no se sabe exactamente quién está detrás, publican lo que se llama un white paper, un artículo que propone una problemática que es precisamente este dinero digital y la solución técnica aprovechando los modelos de encriptación desarrollados en las cadenas de bloques anteriormente. Lo que hacen es ver el problema, buscar la solución y utilizar una tecnología que ya existe para resolver ese problema. En las investigaciones que he estado haciendo parece ser que las personas que están detrás del nombre de Satoshi Nakamoto son de origen estadounidense. En el 2009, es decir, un año más tarde de la publicación de este artículo, sale la primera implementación que relaciona esta tecnología de cadena de bloques con el origen de la primera moneda o criptomoneda que se llamaba Bitcoin. En el 2009 se producen, por lo tanto, las primeras transacciones en Bitcoin. No será, sin embargo, hasta el 2014 en el que realmente a nivel internacional se diferencia entre la tecnología de las cadenas de bloque y las criptomonedas, con lo cual se empiezan a desarrollar tanto otras criptomonedas que utilizan esta cadena de bloques como otros servicios que están basados en la misma tecnología de cadena de bloques. Es decir, ahora mismo en la actualidad las cadenas de bloques, por ejemplo, están detrás tanto de las criptomonedas como de los NFT, los tokens no fungibles, para, por ejemplo, poner un sello de originalidad a una obra de arte, por ejemplo, o están también detrás de otros procesos como los DAO, los sistemas de gestión descentralizada, los sistemas de organización descentralizada a través de una cosa que se llaman smart contracts o contratos digitales. Es decir, la tecnología blockchain se utiliza para muchos otros servicios y esos servicios no tienen por qué solamente ser Bitcoin. En el 2014 también, y me gustaría que recordáramos esta fecha, es el año en el que las grandes corporaciones internacionales tecnológicas asumen la moneda Bitcoin como moneda de transacción dentro de los ámbitos de compraventa o de mercancía online, ¿de acuerdo? Progresivamente los distintos estados van a ir aceptando esta moneda o liberalizando el uso de esta moneda de una manera más o menos controlada, permitiendo también la compraventa de objetos físicos. Pero la primera adopción de Bitcoin eran productos puramente digitales. Esto se va desarrollando con el tiempo y en el 2020 tenemos otro pico de importancia en el Bitcoin. Como consecuencia de la crisis de la COVID-19, el valor del Bitcoin se aumenta hasta 400% debido a que para contrarrestar la crisis económica que sufren todos los países por esta crisis sanitaria, liberalizan las monedas para favorecer también de una manera digital los mercados nacionales, ¿no? En el 2021, por ejemplo, sucede otro hito dentro de la historia del Bitcoin, que es que el gobierno de El Salvador, la figura de su presidente, lanza una ley con la que se liberaliza completamente el uso de Bitcoin en su país y se considera Bitcoin como una alternativa de curso completamente legal para cualquier transacción
que se realice en este país, convirtiéndose en el primer país en adoptar Bitcoin como moneda en curso legal. Luego, otro dato interesante es en el 2021, como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, como forma de recoger fondos para sufragar los gastos de la guerra, Ucrania pone a disposición de la ciudad, del mundo una serie de wallets para recoger donaciones en forma de bitcoins. De esta manera, Ucrania se convierte, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en el país donde mayor población o mayor acumulación de bitcoin existe hoy en día en el mundo. En agosto del 2022, la Conferencia para el Comercio y el Desarrollo de las Naciones Unidas publica un listado de países ordenados donde la población tiene mayor acumulación de Bitcoin. Lo tenemos ahí y podemos ver que en azul están la acumulación de Bitcoin en países emergentes y en verde están la acumulación de Bitcoin en países desarrollados, en países con una economía avanzada. En este artículo se explica que la razón por la que muchos países en vías de desarrollo adoptan Bitcoin tiene que ver con una falta en estos países de una infraestructura digital de almacenamiento de dinero. Es decir, hay muchas personas en estos países que no tienen acceso cerca a un banco o a una cuenta corriente y sin embargo sí que pueden tener acceso a un teléfono móvil y a través de una aplicación pueden llegar a tener un wallet y por lo tanto pueden gestionar sus finanzas gracias al Bitcoin, gracias a las criptomonedas. Por otro lado, también se comenta en este texto que mientras que en los países desarrollados realmente se utiliza Bitcoin como inversión o como finanzas de una parte de nuestro dinero, es decir, con aquello que nos sobra, excepto algunas personas en redes sociales que realmente invierten todo su dinero en Bitcoin, normalmente en los países en desarrollo se hace una parte de tu finanzas, se invierte en Bitcoin, pero no toda, ¿no? Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, muchísima gente utiliza Bitcoin para toda la economía que tiene. En este texto, este Departamento de Naciones Unidas da una serie de razones por las que considera o una serie de líneas estratégicas para que las naciones de países en vías de desarrollo, para que los gobiernos de los países en vías de desarrollo desaconsejen a su ciudadanía el uso de Bitcoin. Hay muchas razones muy diferentes, algunas también son complejas de entender, pero básicamente tiene que ver con la volatilidad de esta moneda, que aunque se consigue gracias a la tecnología de blockchain que tenga cierto valor, ese valor sigue siendo relativo y fluctúa a lo largo de los años. Otra razón, y lo pone en la diapositiva, por la que estas personas adoptan esta criptomoneda en países en vías de desarrollo no solamente es por una falta de infraestructura técnica, sino también por una desconfianza generalizada en sus gobiernos, ya sea por corrupción o por cualquier razón, deciden no tener su dinero en un banco, sino que prefieren tenerlo en una manera alternativa, generando mucha economía sumergida, libre de impuestos de sus territorios. Con respecto a lo que comentaba sobre la fluctuación del Bitcoin, tenemos una gráfica sobre el desarrollo de esta moneda y quería haceros recordar precisamente las dos fechas interesantes en el desarrollo histórico que hemos visto antes. Una de ellas era el 2014, que como podéis ver supuso un incremento exponencial del uso de la tecnología. Y la siguiente es precisamente en el 2020, que también precisamente en el momento en que esta moneda estaba depreciándose, a causa de la crisis pandémica vuelve a recobrar mucho valor. Este segundo incremento del Bitcoin se ha visto recientemente en el 2022 de nuevo mermado y ha habido otra fluctuación enorme en el que se comenta que ha habido una bajada del valor de Bitcoin en este mismo año. Por otro lado, hay una institución que se llama Bitcoin Mining, que investiga sobre cuál es el uso que se hace de Bitcoin, dónde están las criptomonedas repartidas en el mundo, en qué países, con cuánta frecuencia se utiliza este tipo de servicio. Estamos hablando de que hoy en día existen, y esto es una cosa que se puede medir, cerca de 1 billón
de wallets, es decir, cerca de 1 billón de cuentas, pero eso no significa que haya detrás de este billón 1 billón de personas haciendo transacciones con Bitcoin, sino que hay alrededor de 100 millones, se estima alrededor de 100 millones de usuarios. Esto es así porque una misma persona puede tener varios wallets y poder hacer transacciones con diferentes monederos, ¿no?, de Bitcoin. Entonces, ¿qué es exactamente el Proof of Work y qué rol juega en todo esto? El Proof of Work es, como decimos, es un algoritmo de consenso. Es un algoritmo que permite a partners dentro de una red, a nodos dentro de una red, llegar a acuerdos sobre un determinado dato o un determinado conjunto de información, ¿de acuerdo? Un poco, para que entendamos un poco la estructura de blockchain, todas las personas que forman parte de un proyecto de blockchain, podemos hablar, por ejemplo, de Bitcoin, si nosotras, las personas que estamos en este chat, hablando y escuchando, formáramos parte de Bitcoin, tendríamos cada una y cada uno de nosotros una copia completa de toda la base de datos de las transacciones que se producen dentro de toda la red. No pasa como el dinero tradicional, que la información está congregada en un solo punto o en varios puntos, ¿no? Las transacciones que yo hago con mi cuenta corriente están en mi banco, pero no se comparten con nadie más. Quizá con el gobierno para las tasas, ¿no? Pero no con todas las personas de mi país. Sin embargo, en blockchain, todas las personas que participan de este proyecto, este proyecto, que puede ser Bitcoin o puede ser Ethereum o cualquier otro, contienen toda la información sobre todas las transacciones que se producen en la red. Si hemos dicho que hay 1 billón de wallets y 100 millones de usuarios de Bitcoin, nos podemos hacer una idea de la cantidad de veces que se replica esta base de datos con toda la información de todas las transacciones que se producen en blockchain. Entonces, el algoritmo Proof of Work lo que hace es, si una persona quiere realizar un cambio porque compre o venda algo con Bitcoin, tiene que informar al resto de las personas de la red de blockchain. Lo que se hace es, todas estas personas que participan de la red tienen que resolver una encriptación, tienen que resolver un código encriptado para darle verificación de que esa transacción que se está haciendo es efectivamente real. Este procesado de encriptación, la primera persona o el primer nodo que hace uso de esta o que descifra este código tiene un premio. Esto se hace para motivar que todas las personas que están en la red minen Bitcoin, es decir, participen de la resolución de esta problemática y de la seguridad del sistema. Cuando se ha aceptado que esta transacción es correcta, se copia un bloque más dentro de la cadena de bloques que dan todo el histórico de todas las transacciones realizadas con ese dinero, o en este caso con ese dinero dentro del dinero general que hay en Bitcoin. Esta cadena de bloques se copia en todos los equipos pertenecientes a la red, por eso se dice que blockchain es imposible de descifrar, porque no puedes cambiar un bloque de una cadena de bloques, sino que esa cadena de bloques está copiada en todos los ordenadores que pertenecen a la red. Bueno, lo he explicado lo mejor que he podido, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, pues podemos investigar más adelante en alguna plataforma que lo explique más claramente. Este proceso de recompensa, de validación, el hecho de que esté todo basado en resolver hash, en resolver frases que están encriptadas o información que está encriptada, aumenta exponencialmente el proceso de computación necesario para resolver. Si multiplicamos que cuanta más gente hay en Bitcoin, más veces se tiene que producir este proceso para que toda la red participe de este sistema y proteja la seguridad del sistema, estamos hablando de un aumento energético realmente considerable. Por supuesto, también, para poder conseguir este premio que te dan por minar o por descifrar este código, se han desarrollado equipos informáticos especialmente desarrollados para resolver con mayor eficacia este desencriptado, y por eso existen lo que se llaman granjas de minado en Bitcoin.
Yo os pongo aquí ejemplos de estas granjas en Irán, en Islandia y en Rusia, pero evidentemente hay muchas más en otros países como China, Pakistán, India, que están invirtiendo en este tipo de economía eh, que se basa básicamente en participar de Bitcoin y en minar nueva moneda o descifrar transacciones y conseguir estos premios. El consumo energético, el consumo, las emisiones CO2, el consumo de agua de todas estas granjas están realmente bien documentadas. Existen muchos proyectos que estiman de la mejor manera que pueden cuál sería el consumo de todas estas granjas. Sí me gustaría comentar que hay un movimiento grande de inversores de criptomoneda que están intentando utilizar energía sostenible para encender estas granjas, ¿no? Haciendo por ello también, digamos, de la energía verde que se crea en el mundo, haciendo un uso, bueno, pues habría que ver en cuánta cantidad, pero, perdón, lo que quiero decir es que si hay poca energía verde que se consume en el mundo, digamos que probablemente estas instituciones o estas corporaciones tengan gran poder para ser ellos y ellas los que utilicen esta energía verde como manera de defender el uso de las criptomonedas, ¿no? Diciendo que son sostenibles energéticamente. Si analizamos, como se ha hecho, la cantidad de energía que consume ahora mismo Bitcoin en el mundo o una estimación a través de los años, en el 2021 se estimó que el consumo de toda la red de Bitcoin en un año es equiparable al consumo de un país entero, en concreto de Suecia, ¿de acuerdo? Que es 131 teravatios hora de consumo energético. A mí todo este tema del consumo energético de Bitcoin me genera muchas preguntas, ¿no? Vale, creo que se me escucha, ¿no? Toda esta reflexión sobre el consumo energético, en realidad llegué a todos estos temas por un trabajo de investigación sobre una exposición que se acaba de inaugurar en Matadero sobre metaversos. Hay una relación muy estrecha, como vemos históricamente, entre la compraventa de productos digitales y la criptomoneda. Y parece ser que los metaversos son ese lugar en el que se está promocionando más el uso de criptomonedas para la compraventa tanto de productos digitales que tienen una realidad física como productos puramente digitales para uso consumista dentro de los metaversos. Hay muchos ejemplos muy fáciles de encontrar de transacciones con criptomonedas para comprarte, por ejemplo, unas zapatillas de marca para que utilice tu propio avatar dentro de un metaverso. Analizando todos estos temas sobre por qué los metaversos utilizan criptomoneda, llegué a esta gráfica que es bastante sorprendente, que dice que una sola transacción de Bitcoin consume 14 veces más que 100.000 transacciones de tarjeta de crédito. Es decir, una sola transacción de Bitcoin consume bastante más energía que muchas veces el valor real de aquello que se está comprando. Por lo tanto, mi reflexión es que el impacto de estas monedas está sobre todo en que se convierta en una moda. O sea, yo no critico tanto la tecnología o no, en concreto no tengo problema con la tecnología, sino con que esta tecnología se convierta en una moda que simplemente por el hecho de poder hacerlo, simplemente por el hecho de poder hacer clic y hacer una transacción económica con criptomoneda, el coste que esto está teniendo a nivel global no es comparable con el beneficio que realmente está proporcionando esa compra, ¿no? Y esto es trasladable tanto a criptomonedas como a NFTs, como a todas las otras servicios que se producen con Bitcoin. Y eso. Las alternativas que se están barajando y que espero que en un futuro se puedan llegar a desarrollar
son algoritmos de consenso alternativos y nombro algunos de ellos, pero no los he estudiado todos. El que parece ser que se va a adoptar es el Proof of Stake, ¿de acuerdo? Que es un algoritmo que funciona parecido al Proof of Work, pero que reduce muchísimo el coste energético y que podría llegar a reducir hasta la mitad el consumo de una red dedicada a criptomonedas como puede ser Bitcoin o Ethereum. Parece ser que monedas como Ethereum han dicho que están prevista la transformación dentro de sus algoritmos a o sea, de su código fuente a este algoritmo mucho más sostenible, pero no ha dado una fecha concreta de cuándo lo van a hacer. Y mientras tanto, el número de personas que componen la red de Bitcoin pues no para de crecer. Por último, para cerrar mi intervención, quería lanzar una serie de cuestiones. La primera me parece urgente, sobre todo dada la situación económica general que tenemos ahora con el acceso a la energía, eh, con la falta de un recurso que tiende a desaparecer como es el petróleo, con las restricciones que estamos teniendo con otro recurso que también va a desaparecer como es el gas. Parece ser que va a haber una tendencia a que la energía eléctrica que necesitamos para funcionar en los países o sea, va a ser un bien escaso y por lo tanto se van a necesitar medios para poder decidir, consensuar quién va a poder tener acceso en un futuro a la energía. Segundo, me parece eh, urgente hacer una reflexión, como decía antes, de cuál es el valor real de una transacción con criptomoneda y cuáles serían o por lo menos una reflexión sobre hasta qué punto merece la pena hacer compra y venta con criptomoneda, teniendo en cuenta, por ejemplo, situaciones como la de El Salvador, donde se puede comprar cualquier cosa, es decir, cosas de realmente muy poco valor, ¿no? Solo por el hecho de que sea posible. Tercero, creo que es importante desarrollar una conciencia ética sobre el uso de los algoritmos. Esto parece muy redundante, pero para alguien como yo que ha estudiado una carrera de informática y realmente nunca ha habido una asignatura de ética tecnológica como pueden tener otras profesiones en el mundo, creo que es un elemento que realmente urge que se desarrolle y me consta, por ejemplo, que en Madrid, que es lo que yo conozco, la Universidad Complutense sí que tiene una asignatura optativa de ética de la tecnología. Como vamos a escuchar a los compañeros y las compañeras de las charlas después, hay muchísimos elementos en los que la tecnología se puede utilizar de una manera poco ética y realmente son las personas que desarrollan estas tecnologías las que principalmente deberían ser conscientes de estos temas, ¿no? Y por último, me gustaría hacer una llamada a un concepto que investigando para estas charlas he podido leer en uno de los artículos de Paola, a la que le estoy agradecido, que es la sobriedad digital, ¿no? El concepto de sobriedad digital. Tenemos que entender que las granjas de minado son solamente una infraestructura tecnológica, pero ahora mismo existen también toda una red de centros de datos, de granjas de datos genéricos, que no se utilizan en concreto para una tecnología de Bitcoin, sino que se utilizan para almacenar toda esa información que ahora mismo tenemos colgada en la nube, que parece que la nube sea algo etéreo o que no tenga un impacto en el medio ambiente, pero realmente lo tiene y mucho. Entonces, este llamado a la seguridad digital es un poco una llamada de concienciación a todo el mundo de cuáles son los usos que hacemos de nuestra información digital, ¿no? Si realmente todo lo que tenemos subido al Google Drive realmente merece la pena que esté ahí disponible las 24 horas del día desde cualquier ordenador, si realmente esos documentos, esa información, eso que tenemos ahí necesita estar ocupando ese lugar en la nube, o si podemos a lo mejor reciclar un disco duro que tengamos en casa de algún ordenador antiguo y poder almacenar cierta información en un backup que no está constantemente encendido y por lo tanto consumiendo energía. Hasta aquí mi aportación. Muchas gracias por escucharme. Es verdad que Fran ha comentado que podemos hacer una rueda de preguntas al final, pero a mí me gustaría invitar si hay algún aspecto de la presentación que no se ha entendido o hay algún comentario que alguien de los que nos estáis escuchando queréis hacer, que libremente levantéis la mano o simplemente abráis el micrófono y lo podáis hacer ahora.
¿no? Ok. Bueno, quizás surjan temas más tarde. Voy a invitar a Antonio Gagliano a sumarse al carro de la charla y a contarnos un poco todos los temas que han preparado para hoy relativos al trabajo de su grupo de trabajo de la radio. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí. Te dejo la palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Fran, también, por la invitación, por la coordinación y la complicidad en estos encuentros previos también. Desde el grupo agradecemos mucho la posibilidad de participar de este encuentro y sumarnos a esta conversación. Quizás antes que nada puntualizar que aparezco hoy ejerciendo la portavocía del grupo de trabajo de Radio Web MACBA, que es el proyecto radiofónico del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y que las ideas que voy a compartir surgen de conversaciones que tuvimos en la radio, es decir, de saberes que trajeron consigo las entrevistadas y que de alguna manera u otra dejaron un sedimento que bueno, continúa resonando aún hasta hoy, ¿no? Estamos, es decir, estoy aquí, pero también está Ana Ramos, que es el corazón, el cerebro y los brazos del grupo, está conectada y seguramente se sume después a la conversación. Respecto al grupo, además del placer por cocinarnos mutuamente, por inventarnos dinámicas de autoaprendizaje y por conversar, cabe mencionar que desde el grupo intentamos acercarnos a las tareas con rigurosidad, pero desde un lugar de no especialización. Somos un grupo multidimensional, ni académico, ni experto, y estamos más acostumbrados a la escucha que a la enunciación. Entonces, aunque bueno, hoy soy yo quien habla, lo que voy a compartir responde a una especie de polifonía o multiplicidad de voces, y es el resultado de cierta sensibilidad colectiva. Entonces, para comenzar a abrir esta constelación de notas y citas que hemos preparado, que orbitan un poco en torno al poder y el cálculo, vamos acá a convocar la voz singular y valiosa de Flavia Sodán, con quien hicimos un taller a comienzos de este año, y que fue en última instancia la que involuntariamente nos condujo hoy hasta aquí. En la entrevista que hicimos con ella hace unos meses, Flavia nos contaba lo siguiente. Dice, hace 15 años, poco más tal vez, empecé a mirar datos demográficos. La Oficina de Estadísticas de Holanda es increíblemente avanzada y lleva una granularidad de acopio de datos que me sorprendió. Todo está disponible porque se considera información de bien público y te puedes bajar toda la información de la calle donde vives, desde cualquier sitio del país. Empecé entonces a investigar, tratando de entender los mecanismos de exclusión y cómo los mecanismos raciales determinaban el valor de la propiedad. Yo vivo muy cerca de una calle que durante muchos años estuvo catalogada como la peor calle de Holanda, la más peligrosa, con mayor índice de criminalidad y menor valor por metro cuadrado. Me interesaba entender cómo se llega a eso de que algo sea la peor calle. Descubrí que algo así como el 90% de las personas que vivían en esa calle eran personas de origen migrante, gente que tenía unos ingresos muy por debajo de la media del país. Entonces empecé a mirar cómo las inmobiliarias y los agentes que tasan las propiedades utilizaban sistemas de agregación de datos para determinar su valor y cómo esto se relacionaba con la pobreza intergeneracional. Entendí que se trata en muchos casos de una pobreza pasada de padre a hijos, a nietos, mediante herencias de propiedades que valen cada vez menos, simplemente por estar ubicados en zonas en donde también viven migrantes. Ese fue el inicio donde comencé a mirar los procesos de acopio de datos y la creación de aplicativos estadísticos de este tipo. Así fue como llegué a la noción de colonialidad del algoritmo. Flavia se refiere al algoritmo como parte de un proceso metonímico donde la propia noción funciona como una maleta. Es una palabra que sirve para congregar tecnologías, procesos para cotejar la información, macrodatos, etc. Habla del algoritmo también para referirse a diferentes formas técnicas de resolución de problemas. Los algoritmos pueden realizar tareas de procesamiento de datos, de cálculo y de razonamiento automatizado. Son funciones y herramientas informáticas en cierto sentido, pero también son el núcleo sobre el que operan nuestras sociedades digitales actuales. Y la colonialidad funciona como un componente central del desarrollo tecnológico.
Entonces quiero compartirles algunos fragmentos de notas y pasajes bueno, conversados con ella para darles más pistas sobre su pensamiento. Dice, por ejemplo, parte del reto de entender el funcionamiento de los algoritmos es comprender que las formulaciones matemáticas que impulsan las decisiones automatizadas son elaboradas por seres humanos. Aunque a menudo pensamos que términos como Big Data o la propia noción de algoritmos son benignos, neutrales u objetivos, en realidad son todo lo contrario. Las personas que toman estas decisiones poseen todo tipo de valores y en ocasiones promueven el racismo, el sexismo y falsas nociones de meritocracia. A esto añadiría que no es solo que las personas que toman las decisiones de programación de los algoritmos sean parciales, sino que los bloques constructivos de estas tecnologías se basan en campos de datos y en taxonomías que fueron, desde su inicio, un proyecto de exclusión. No se trata solo de que los humanos introduzcan sus propios prejuicios en los algoritmos, sino que todo el campo de recolección de datos es la continuación de un conjunto de prejuicios coloniales que en el fondo nunca desapareció. Dice también, todos estos sistemas rígidos de clasificación y estas formaciones jerárquicas constituyeron un episteme o un sistema de conocimientos que configuró la justificación para el mantenimiento y la defensa de las clasificaciones, tanto raciales como de género. Poco después de su puesta en marcha, las taxonomías se convirtieron en la piedra angular de las primeras formas de bases de datos o protoproyectos de Big Data, mucho antes de que existieran ordenadores o medios digitales para archivar los datos. El censo, por ejemplo, fue uno de los primeros proyectos de Big Data para clasificar y dividir a los humanos en rígidas categorías raciales y de género, separando jerárquicamente a los blancos de todos los demás. A medida que los datos del censo fueron adquiriendo importancia como herramienta de elaboración de políticas y desarrollo económico, las categorías raciales adquirieron mayor granularidad y especificidad. En otro momento comentaba, los intercambios no consensuados han sido fundamentales para todo lo que ha venido después, desde las jerarquías de género y las políticas sexuales que se impusieron a través del orden colonial, hasta el modo en que ahora estamos sometidos a una vigilancia no consensuada por parte del Estado, o las recopilaciones de datos no consensuadas realizadas en nombre del marketing. Nuestra cultura del no consentimiento va más allá de lo meramente sexual e impregna todos nuestros intercambios. Y finalmente, una de las características del poder colonial es el derecho a nombrar, a designar, a categorizar. Es un proyecto epistémico que busca asignar valor y establecer una jerarquía. Utilizamos las máquinas para automatizar procesos que tradicionalmente realizaban los humanos. Hemos imbuido a las máquinas de la misma episteme que hemos estado transmitiendo a nuestros hijos durante los últimos 500 años. Este episteme, arbitrariamente creativa, se convirtió en la base de datos y ahora la base de datos ocupa completamente nuestros algoritmos. La colonialidad es un proceso continuo que no terminó cuando el colono se fue, no acabó con las independencias, sino que utiliza la huella cultural del colonizador para seguir reproduciendo los mismos sesgos y jerarquías. Si se alimenta la máquina con datos basados en taxonomías de género o raciales, creadas por un sueco que en el siglo XVII se consideraba el organizador de Dios, ciertamente nuestras máquinas solo seguirán aprendiendo los mismos estereotipos y políticas alienantes que nos vienen subyugando desde hace años. El sueco al que se refiere es Linneo, obviamente, que en 1759 creó una taxonomía que encumbraba y situó al hombre blanco en la cima de la taxonomía, y que solía referirse a su propio trabajo diciendo Dios crea, pero Linneo organiza. Quizás me olvidé mencionar que Flavia bueno, es una investigadora que trabaja en Sandberg, recién en Holanda, pero es de Argentina, nació en Argentina. Y quería comentar también alguna conversación que tuvimos con el investigador Ramón Amaro, con quien también conversamos estos temas. Ahí lo entrevistamos en 2019 y allí nos compartió ideas valiosas sobre muchos temas, compartiendo enfoques críticos sobre muchos temas.
y especialmente sobre cuestiones relacionadas con Machine Learning. Entonces Ramón nos contaba sobre su investigación y nos decía que es importante entender que el Machine Learning es un lenguaje en sí mismo y que produce su propia racionalidad, que es una tecnología bastante alienígena y que las matemáticas en realidad son bastante alienígenas en general, son bastante antiguas, pero porque la forma que han sido compiladas y puestas juntas ha dado lugar ahora a algo bastante nuevo. Decía, de repente ha aparecido una anomalía que se relaciona por momentos con algo que podríamos llamar opresión algorítmica o discriminación de datos, y que tiene que ver con la idea de que los datos que realmente se filtran a través de estas herramientas no son neutrales, no son más objetivos que tú o yo, o que cualquier persona en el mundo. Nos contaba también, a los humanos nos cuesta poco disociarnos, y uno de los problemas fundamentales de vivir en dos espacios diferentes es que olvidamos que en realidad somos partícipes, somos parte del Machine Learning, que no surgió simplemente de otro universo, y que tampoco ha surgido solo de nosotros. Forma parte de un sistema tecnosocial más amplio, desarrollado como parte de una genealogía mayor de agregación de datos. Surge de intentar predecir patrones y poblaciones, de intentar comprender por qué somos como somos. Y así, cuando nos divorciamos de esa relación parasitaria, resulta muy fácil señalar a este algoritmo de aprendizaje automático y decir que es, por ejemplo, homofóbico, y al hacerlo, divorciarnos de nuestra propia homofobia. Porque aunque lo vemos como una réplica, también lo vemos como una amenaza, como un peligro. Y creo que tiene mucho que ver, concluía Ramón, que con el hecho de que no hemos sido capaces de resolver este tipo de violencia entre los humanos. Y un último apunte de la entrevista con él, que creo que es especialmente interesante. Decía, la mayor parte de mi trabajo tiene que ver con patologías, pero no se trata de patologías en un sentido clínico, sino de ver cómo entendemos nuestra propia voluntad en cualquier relación que tengamos, ya sea entre nosotros como seres conscientes o con objetos inanimados. Tenemos, por ejemplo, un sistema artificial que es un espejo de la violencia, de la exclusión, del racismo. Ahora bien, si tengo un algoritmo que me excluye por mi color de piel, ¿es mi objetivo ser incluido? ¿Es mi objetivo insertar mi color de piel en el algoritmo? ¿O es mi objetivo como persona íntimamente involucrada con el algoritmo rearticular completamente cómo éste ve el mundo? Esas dos opciones requieren en realidad dos tipos diferentes de conciencia. Porque si solo quiero insertar el color de mi piel en un algoritmo, sin una conciencia de nuestra dimensión colectiva, entonces en realidad podría hacer más daño que bien. Porque en este momento las tecnologías de reconocimiento facial que utilizamos para jugar tienen la misma base que las tecnologías que ejecutan los drones militares, que ejecutan los sistemas de seguridad en los aeropuertos, y ya sabemos que esos sistemas tienen como objetivo a las personas con piel más oscura. Así que puede que me sienta mejor si mi sistema de reconocimiento facial reconoce mi cara, pero si no veo la relación más profunda que existe con otros seres humanos en el planeta, al insertar mi piel oscura en un algoritmo, lo que estoy haciendo es dando viabilidad y mejorando la eficacia de un dron militarizado que seguramente está operando en algún lugar del sur global. Incluso en la seguridad de los aeropuertos, que ya están fuertemente controlados, los cuerpos de las personas con piel oscura ya están desproporcionadamente afectados y perseguidos. ¿Por qué iba a querer contribuir con eso? ¿Por qué querría hacer que esta tecnología sea capaz de ver con más claridad? Entonces, si Flavia rastrea las violencias inscritas al interior de los sistemas estadísticos y las antiguas herramientas coloniales de cuantificación, parametrización y jerarquización, y su posterior continuidad en la cultura algorítmica y computacional, Ramón parece apostar por la multitud de posibilidades que abren lo que él denomina el objeto negro tecnológico y la no existencia artificial. Habla de un yo que se encuentra en continuo desarrollo, como siempre ha sido el caso de la negritud, en su exploración de los pasillos infinitos de posibilidades. Ambos señalan, al interior de los sistemas técnicos,
la existencia de una herencia problemática que continúa vigente y es necesario revisar. Tiempo antes de fallecer, en una conversación que tuvimos a finales de 2018, el filósofo francés Bernard Stiegler nos decía lo siguiente: la cuestión es cómo producir una nueva racionalidad. Debemos producir una nueva riqueza. Esta nueva riqueza debe basarse en la experimentación colectiva, en lo local, en compartir el conocimiento en redes globales. La cuestión principal es cómo articular el nivel micro, el nivel medio y el nivel macro, y para eso hay que transformar completamente las plataformas. Una plataforma es un sistema de escalabilidad que se basa en el cálculo, y la riqueza de la que hablamos es negantrópica, por lo que es fundamentalmente incalculable. Es importante entender que dentro de un sistema existe un proceso dinámico que a veces produce bifurcaciones, y que tales bifurcaciones nunca son calculables. Ocurre exactamente de la misma manera en que las distintas formas de pronunciación, los acentos, las prácticas agramaticales, las metáforas o los errores ortográficos modifican el lenguaje como sistema vivo, o en cómo los errores de copia en las cadenas de ADN generan mutaciones inesperadas en los procesos evolutivos. No se puede calcular un error. Es la condición excepcional, no calculable del error, lo que le confiere su agencia. Por lo tanto, aquello que hay que cambiar es la ideología del cálculo. Explorar cómo modificar, por ejemplo, las finanzas, la economía y la cultura computacional. Introducir como un elemento fundamental aquello no probable, no predecible, aquello que no se puede calcular. Entonces, para cerrar estas notas, me gustaría recordar dos proyectos que el artista Zach Glass nos explicó cuando conversamos con él en el año 2016. El primero quizás lo conozcan, se llama Contra Internet, es un proyecto que hizo entre 2014 y 2018, en donde usaba elementos del universo queer y la ciencia ficción para interrogar la supervigilancia inherente a la red como nueva forma dominante, al mismo tiempo que lanzaba un interrogante sobre aquello que podría ocurrir entre sus nodos, esos espacios menores y olvidados que él denomina espacios paranodales. El segundo abraza en algún sentido todo lo que hemos venido comentando. Desde los censos al entintado masivo de los pulgares, pasando por los modelos biométricos utilizados hoy en la seguridad de los aeropuertos, las tecnologías de medición y cálculo han sido decisivas para que el Estado y las corporaciones puedan fijar cabalmente la identidad de las personas. Las fake cages de Zach Glass abordan esta cuestión, interrogando el proceso de mapeo digital del rostro, y crean, a partir de los nodos y líneas de los parámetros biométricos, un conjunto de esculturas metálicas que son luego utilizadas como máscaras para ocultar la identidad. Bueno, y con esta nota cerramos. Hay más conversaciones que nos resuenan. Ahí en la constelación que mostraba Jesús al principio aparecían muchos otros nombres. Es un ejercicio, bueno, constelativo de montaje que se puede extender al infinito. Hay muchas más resonancias a la hora de pensar críticamente en los sistemas algorítmicos, en las violencias sistémicas que producen y reproducen, pero vamos a dejarlo aquí para seguir con la conversación. Así que, bueno, muchas gracias y cedo el turno a Paula. Muchísimas gracias, Antonio. Bastante maravilloso que pongas voz a tantos y tantas investigadoras tan interesantes, ¿verdad? Damos paso a Paola para que haga su intervención y estamos deseando escucharla. Gracias, Paola. Hola, hola. ¿Pueden ver mi pantalla ya? Sí. Perfecto. Bueno, yo traje una presentación. Voy a tratar de ser breve para poder tener tiempo también para la discusión. Y bueno, qué bueno que estaba Antonio mencionando Stiegler. Yo también refiero muchas veces a Stiegler. Y
y bueno, algo de lo que está en esta presentación remite a los planteamientos de Stigler, sobre todo cuando él habla de automatizar la sensibilidad y la existencia. Entonces, yo parto un poco de una provocación, ¿no? Del propio título que nos convoca hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos tratando de decir? ¿Qué estamos tratando de hacer cuando pensamos en descolonizar el algoritmo? Y algo que a mí me ha orientado mucho es comenzar en dos niveles. Una parte, pues el nivel de la descolonización, que bueno, también Antonio hizo referencia al trabajo de Flavia y creo que no hace falta repetirlo mucho, pero pensar en estos procesos que son procesos históricos que se reconvierten y que se sostienen en la época contemporánea, ¿no? Estos procesos históricos de colonización que se reconvierten en la época contemporánea atravesados por la mediación tecnológica. Es decir, los procesos de colonización siempre han requerido de tecnologías para generar procesos de despojo y de extractivismo, pero en esta época estamos hablando de un proceso, digamos, a escala global, ¿no? Que de alguna manera pues reproduce o que es necesario para el sostenimiento del sistema colonial patriarcal. Entonces, les decía que cada vez que hablo de descolonizar algo, hago énfasis en que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, y al revés, ¿no? No se puede despatriarcalizar sin descolonizar. Y esto pues lo retomo de la activista boliviana María Galindo. Entonces, es una provocación este pequeño espacio, este breve espacio de diálogo para que hablemos de descolonizar y de despatriarcalizar el algoritmo. Entonces, yo he trabajado el tema de la mediación sociotécnica como formas de violencia y en este caso pues planteo que esas violencias algorítmicas están inextricablemente ligadas a las violencias sistémicas y epistémicas que resultan de la articulación entre los sistemas de muerte, ¿no? Los principales sistemas de muerte que son el capitalismo, el colonialismo y el orden patriarcal. Estos sistemas se requieren mutuamente, no pueden operar de manera separada. El capitalismo requiere del colonialismo para acumular el valor y a la vez requiere también de un orden patriarcal que implica la violencia sobre los cuerpos, en particular obviamente de los cuerpos racializados y de las mujeres. Entonces, en el trabajo que yo hago, yo planteo que estos distintos modos de violencia no pueden ser desconectados. Las violencias que son violencias físicas, violencias epistémicas, no pueden verse de manera desconectada, no se pueden ver de manera aislada. Que unas violencias, como lo plantea en el marco descolonial, las violencias epistémicas permiten legitimar esas violencias físicas y permiten reproducir el orden de dominación. Entonces, en esta época, en la época de la sociedad automatizada, que diría Stigler, o del capitalismo computacional, que otros autores han llamado de otras maneras, y que a mí también me gusta enfatizar que es un capitalismo racial. El capitalismo es básicamente racial. Estos distintos modos de violencia están operando en la época contemporánea a través de los procesos de dataficación, algoritmización y automatización del mundo, que buscan apropiarse de las esferas esenciales para el sostenimiento de la vida. Es decir, en esta misma lógica de despojo y extractivismo que heredamos de los sistemas coloniales históricos, reproducimos a través de los sistemas sociotécnicos estas violencias que buscan extraer y despojar y digamos, llevar todo eso hacia un proceso de acumulación, ¿no? Entonces, bueno, estos serían como tres procesos que son en realidad para mí tres procesos epistémicos, pero que también, como lo mencionaba Antonio, tienen que ver con esa necesidad de establecer un orden del mundo. Y ese orden es un orden social, porque, como sabemos,
Ese orden social implica mantener subordinadas a unas personas ante otras, pero es un orden también del conocimiento, es un orden también material, ¿no? Es decir, tenemos que pensar esta articulación como ensamblajes donde requerimos de esos sistemas sociotécnicos, de esas operaciones epistémicas para mantener la reproducción de la dominación. Entonces, a veces cuando pensamos en algoritmos, o cuando pensamos en datos, o cuando pensamos en tecnologías inteligentes que utilizan modelos algorítmicos, o pensamos en la automatización, que también estaban hablando hace un momento, lo pensamos como si fueran procesos desconectados del mundo. Pero creo que la otra parte importante cuando estamos hablando de descolonizar y de despatriarcalizar es pensar que estos procesos se insertan en estas lógicas de poder que conectan lo micro, lo meso y lo macro, ¿no? Y otra referencia a Stiglitz, pero también otra referencia a una pensadora brasileña que se llama Sueli Rolnik, ¿no? De la necesidad de trabajar o de pensar en la interconexión entre la micropolítica y la macropolítica. O pensar también cómo están articuladas esas lógicas corpopolíticas con las lógicas geopolíticas. Es decir, en ningún momento hay que desconectar, y bueno, también lo mencionaba Jesús, ¿no? No podemos pensar que una tecnología específica no tiene un costo para algo que es el planeta o nuestro entorno, o para alguien que son cuerpos específicos que cargan con el costo del desarrollo, en este caso tecnológico, ¿no? Y que ha sido siempre así, es que es necesario que sean unos los cuerpos, ciertos cuerpos racializados, vulnerabilizados, excluidos, cuerpos desechables, los que cargan con el peso, en este caso, del desarrollo tecnológico. Eso es lo que requiere el sistema. Es decir, mientras unas personas son capaces de conectarse, derrochar energía, agua, recursos, otras personas están, digamos, excluidas de los sistemas de vida y están siendo los sujetos de una necropolítica que opera a través de los sistemas sociotécnicos, ¿no? Una necrotecnopolítica, si le podemos decir así. Entonces, esta necesidad de conectar cuerpo y territorio, cuerpo como el cuerpo sí humano, pero el cuerpo humano como una línea continua, como el cuerpo del entorno que nos rodea, es fundamental si nosotros queremos realmente hablar de descolonizar algo. Y a veces, cuando se toman los discursos acerca de la descolonización, se olvida que no son teorías o ideas, sino que son políticas, son prácticas políticas, son una praxis política que busca descolocar o desligarnos de estos procesos de reproducción de violencias, ¿no? Que comienzan en los cuerpos, ¿no? En los cuerpos territorios como continuo. Entonces, un esquema que utilizan la investigadora chilena Paz Peña y la activista brasileña Joana Barón es pensar que esta continuidad entre estos procesos epistémicos que yo digo que son de violencia a escala, que son la dataficación, es decir, la captura, la dataficación de la existencia, ¿no? A través de estos procesos de digitalización del mundo, que luego pasan por un proceso de modelización a través de los algoritmos y que luego nos conduce a una predicción y a una toma de decisiones automatizada, lo que hacen es justamente automatizar las opresiones para que sigamos manteniendo esa división entre unos cuerpos que son desechables y otros que obtienen los beneficios de esta automatización. Entonces, bueno, aquí hay algunos de los elementos que implicaría esta automatización de la opresión. Y lo vimos en la pandemia, también lo mencionaba, ¿no? Hemos visto que más allá de las narrativas optimistas acerca de la digitalización, en realidad la digitalización ha significado la automatización de la desigualdad y el aumento de la brecha económica y la brecha epistémica entre unos pueblos
países y otros. Y, por supuesto, este aumento, este incremento entre la brecha económica, la brecha epistémica, está creciendo exponencialmente. Entonces, aquí la provocación sería a pensar cómo descolonizar estas dimensiones de la existencia que están colonizadas y que implica un proceso de, digamos, activo, ¿no? Permanente de trabajo, no solamente en términos individuales, sino en términos colectivos, ¿no? Y bueno, obviamente la descolonización que tiene que venir acompañada de una despatriarcalización del mundo. Entonces, mientras tenemos estas fuertes olas que nos arrastran para dataficar nuestros cuerpos, por ejemplo, a través del uso de aplicaciones de seguimiento pues de la vida, ¿no? de nuestros cuerpos, de lo que hacemos, los pasos que damos, en este caso nuestros ciclos menstruales y demás, ¿cómo podemos pensar en desvincularnos, en desligarnos de estos procesos que buscan convertirnos en datos, ¿no? Descolonizar los afectos, la manera en que estamos amarrados o anclados a estas relaciones mediadas por nuestros dispositivos e incluso a relaciones afectivas con nuestros dispositivos, que son también parte de la colonización de la subjetividad, ¿no? Nuestras adicciones, nuestras angustias traducidas en esas relaciones también de dependencia con nuestros dispositivos y también la modelización de nuestras relaciones intersubjetivas a través de estas mediaciones algorítmicas, ¿no? Descolonizar las narrativas acerca del mundo, de lo que es verdad, de lo que es deseable, sobre todo en términos de los imaginarios, de los imaginarios que están asociados también a los sistemas sociotécnicos, de lo que es deseable, de lo que creemos que son capaces de hacer las máquinas, de lo que creemos que las máquinas nos pueden dar, ¿no? En lugar de pensar que justamente estas máquinas están hechas un poco a imagen y semejanza de estos sistemas de violencia. Pensar también que parte de ese proceso de descolonización implica descolonizar nuestros futuros. Si bien los sistemas algorítmicos lo que hacen es tratar de circunscribir el resultado, es decir, el futuro posible, reducirlo a uno, ¿cómo pensar que esa predicción que condena a un único futuro pueda ser hackeada, descolocada, desmantelada, para que tengamos posibilidades de existencia más allá del algoritmo? Descolonizar la memoria, y bueno, aquí un ejercicio de descolonización sonora, ¿no? que hace David a través de la resignificación o de la resemantización de instrumentos ancestrales y, digamos, y a través de una lectura desde la digitalización, ¿no? Contemporánea. No se los voy a poner, pero bueno, se lo podríamos escuchar. También la descolonización de la sensibilidad. Aquí es que no sé si tenemos tiempo para ponerlo rápidamente. Este es un proyecto de una artista sonora también, hacer live coding. En este caso es un proyecto que trata de construir contranarrativas ante la violencia feminicida en México. Así como lo menciona Rita Segato, ¿no? ante las pedagogías de la crueldad, las pedagogías de muerte, de los sistemas de muerte, cómo podemos utilizar mecanismos, estrategias, narrativas, discursos que nos permitan descolocar esas pedagogías de la violencia, ¿no? O como lo dice también Rosana Reguillo, que nos permitan desmontar la necromáquina. Bueno, este es Mariano.
Bueno, asociados con la descolonización de los futuros y de los imaginarios y de las narrativas, tendría que venir también la descolonización de los cuerpos o del cuerpo territorio que nos rodea, ¿no? Y que, como decía al inicio, forma dentro de lo que implicaría plantear una forma de relacionarnos que sea distinta a la que tenemos, implicaría entender que ese cuerpo territorio comienza y termina en un mismo lugar. Es decir, nosotros como seres humanos o seres vivos o los seres que habitan el territorio tierra no pueden pensarse sino en esa continuidad. Y para que existan unos, tienen que existir los otros. Entonces quería cerrar con esta cita de la activista Mije Yasnaya Elena. Ella plantea que para descolonizar nuestra existencia y para tener alguna oportunidad de subsistir a la emergencia climática, tendríamos que pensar cómo desenganchar, cómo desvincularnos de esa idea de desarrollo económico y de uso de tecnologías bajo el concepto de mercancía y poner la creación y la inventiva tecnológica al servicio del bien común y no del mercado. La tecnología vista como tequio, que es una práctica comunal de los pueblos de Abya Yala, que tiene distintos nombres en las distintas regiones, la creación tecnológica como un bien común y de código abierto del que podamos participar, así como hemos participado de la construcción de nuestra vida en los pueblos colonizados del continente, resistiendo al genocidio y la desaparición. Ante la emergencia climática actual, resulta necesario replantear un desarrollo tecnológico que ponga en relieve la vida digna y no el crecimiento económico infinito. Como fin en sí mismo, apostar por tecnologías basadas en el trabajo colaborativo más que en la competencia. En esa estrategia, los pueblos de Abya Yala tenemos experiencia, una a la que he dado en llamar tequiología. Si el mundo tan solo adoptara esta visión tequiológica, entonces tal vez podríamos rescatar el trabajo creativo de la nueva tecnología de las garras de un sistema digestivo que fagocita y pone en riesgo la vida humana. Entonces, digamos, hay muchas maneras de apelar a estas tequiologías, pero no puede ser de otra manera si no pensamos en éticas de la existencia, en éticas de los cuidados, en políticas de la corresponsabilidad acerca de lo que nos toca hacer a cada quien, ¿no? Y bueno, y entonces tendríamos, no lo que tenemos, estas tecnologías, estas necrotecnologías, sino más bien tecnologías que puedan reproducir estas ideas de pensarnos desde otros lugares, que fueran tecnologías del cuidado, de la convivialidad, de la comunalidad, o como dice Yasnaya Elena, tequiologías. Gracias. Muchísimas gracias, Paola, por tus ideas y por tus aportaciones. Antes de continuar, sí que me gustaría preguntar si de las personas que están conectadas a la conferencia alguien quiere preguntar algo o quiere dirigirse a alguno de los ponentes para hacer alguna pregunta. Lo puede hacer en cualquier momento, pero quizá ahora sea tan bueno como otro. Bueno, si más adelante surge la oportunidad, ya sabéis que podéis hacerlo. A mí sí que me gustaría preguntaros, tanto a Paola como a Antonio, bueno, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué estrategias dentro de vuestro trabajo pensáis que podemos adoptar como ciudadanía para proporcionar este cambio, ¿no? Este cambio de paradigma del que estamos hablando, que comentabas tú, Paola, en el último texto, de entender la tecnología como, como un proceso creativo, como algo que no está cerrado ni es definitivo, ni tiene que ser así, sino como, o sea, entenderla de esta manera y no como simplemente un proceso de consumismo. En concreto, a mí me parece que desde también la labor que yo realizo, que es una labor fundamentalmente educativa, es importante enseñar la tecnología precisamente desde el punto de vista de
de las posibilidades que tiene en la creación y no tanto como una herramienta de consumo. Me parece que el gran error en la educación tecnológica viene precisamente en entender esta herramienta como algo que nos sirve para consumir, o que es mejor, cuanta más tecnología consumimos, mejor lo estamos haciendo. No sé si se os ocurre alguna otra acción que podamos tomar como ciudadanía. Bueno, me voy a lanzar yo primero. Sí, creo que comparto que la educación, los espacios divulgativos como este mismo que estamos teniendo ahora son importantes. Es decir, aclarar estas cosas creo que es el primer paso. Desde la radio hay un trabajo de insistencia en estos temas y de divulgación y de intentar mirarlo y agregar miradas distintas para intentar tener muchos ángulos de comprensión del tema, que es un tema complejo, es un tema difícil, sobre todo cuando llegamos a esta pregunta de qué hacer, ¿no? Luego hay un nivel que tiene que ver con la cultura libre, con el software libre, y con una tradición de lucha que creo que hay que vivificar y que está un poco deseosa de ser revestida de relatos nuevos, de adquirir un nuevo empuje, un nuevo sexiness, que vamos a usar una palabra extraña, pero bueno, creo que hace falta repensar cómo hacer que eso tenga otra vez un encaje social más amplio. Asociado a este universo hay servidores federados, sistemas de colaboración peer-to-peer, redes armadas que hay que sostener y hacer crecer, creo. Y luego, por ejemplo, en relación, recuerdo la conversación con Stigler, que fue bastante ilustrativa en este sentido, intentar que eso desemboque en algún momento en el modelado de políticas públicas o que repercuta, o intentar al menos tener una interlocución con los estados, con quienes toman decisiones a otra escala, ¿no? Creo que Stigler estaba en esto, con Ars Laboratories, creo que era, con Pharmacon FR también, estaba viajando a Ecuador en algún momento, estaban tratando de urdir aterrizajes concretos que tienen que ver con imaginar economías colaborativas, etcétera, etcétera. No me quiero extender más, pero bueno, creo que eso también es importante, es revisitar aquellos discursos y pensar cómo hacer que tengan un empuje nuevo. Bueno, yo me voy a lanzar, aunque en realidad mi intervención era justamente para pensar esos espacios donde tenemos que comenzar a descolonizar, ¿no? Y para mí es importante entender que primero hay que pensar cómo están articulados estos sistemas, ¿no? Es que son sistemas de violencia y no, digamos, no desatender que estos sistemas operan en distintos planos de la existencia, por decirlo así. Operan en la subjetividad, operan en las instituciones, operan en las leyes, operan en el propio desarrollo tecnológico, operan en las políticas, operan en los organismos internacionales, es decir, hay un ensamblaje que va desde lo micro a lo macro y que si pensamos dónde tenemos que actuar, pues hablar de políticas de la corresponsabilidad implica identificar cuál es nuestro lugar en esos ensamblajes, ¿no? Y dónde nosotros estamos contribuyendo a reproducir esas violencias. Si no, podemos como de alguna forma pensar que digamos, como querer tapar el sol con el dedo, digamos. Estamos hablando de la complejidad, es decir, no hay soluciones simples, no puede haber soluciones simples, porque estos son entramados además muy antiguos, no estamos, justamente por esto, la cuestión de la
de la visión histórica es importante. No podemos pensar que esto es algo nuevo, es algo que se está reconfigurando. El capitalismo se reconfigura, se reinventa, se transforma y busca cada vez más espacios donde capturar la vida, ¿no? Donde no sea posible, digamos, donde la existencia quede, digamos, fuera, ¿no? del sistema. Entonces, justamente creo que allí parte del trabajo, y por eso yo decía, para mí lo importante es comenzar a ver cómo están articulados estos distintos planos, ¿no? Desde el plano más micro hasta el plano más macro, ¿no? Desde las políticas del cuerpo y la subjetividad, ¿no? Las políticas que están en el plano meso y las geopolíticas, que son fuerzas muy, muy, muy potentes y muy complejas también. Sí, muy de acuerdo, por supuesto, en que es una problemática compleja, muy antigua, muy histórica, que es difícil abordar, ¿no? Una única solución. Quizá de las cosas que quizá estén más a nuestra mano sean precisamente los elementos más micro, ¿no? Lo más cercano, lo más del día a día. Me estaba acordando cuando me ha hecho gracia porque una de las presentaciones que has puesto, Paola, aparecen Marianne Teixido, Noisegate y una serie de artistas que pertenecen a entre las muchas cosas que hacen, Celeste Betancourt, por ejemplo, pertenecen a una corriente que se llama Life Coding, en la que he estado bastante implicado a nivel de ciudad, aquí en Madrid, y que vinieron, tanto Noisegate como Marianne Teixido como Celeste Betancourt vinieron a Madrid en el 2019 a un evento dentro de esta corriente del life coding que como comentaba Antonio, propone un modelo de creación de tecnología ya que parte directamente de la idea de compartir y de visibilizar los procesos algorítmicos, que es de lo que va el life coding, ¿no? Aprovecho para invitar a la gente que nos ve y nos escucha ahora o que nos va a escuchar más tarde a pasarse el 21 de octubre por el evento final del proyecto, que será este Algorave, que además quería comentar, y quizá de ahí la siguiente pregunta, ¿hasta qué punto realmente podemos pensar los algoritmos de una manera diferente? Yo os tengo que confesar que a mí esto me cuesta, porque por de formación profesional, por el aprendizaje de la programación, me cuesta pensar en estos temas en una lógica que no sea matemática, abstracta, eh, eficaz, ¿no? De resolución de problemas. Pero, pero gracias a pensadores como los que nos habéis comentado y, por ejemplo, el trabajo de Flavia que comentaba Antonio, ella hace poco ha escrito, si no me equivoco, este texto sobre la astrología y el algoritmo, sobre los orígenes de la palabra algoritmo y cómo realmente el inicio de esta manera de organizar el pensamiento realmente no tenía que ver tanto con un pensamiento abstracto como con algo mucho más místico, mucho más poético. Ella acaba su texto diciendo que si realmente el algoritmo es la verdadera manera de conocer o si no nos está bloqueando el verdadero conocimiento, que es un conocimiento mucho más polifacético, un conocimiento mucho más interdisciplinar, un conocimiento mucho más emocional. Bueno, no hay ninguna pregunta en concreto, simplemente preguntaros si os apetece decirme algo sobre cómo abordaríais entonces vosotros el pensamiento algorítmico o si os referencia alguna de las personas que habéis leído o entrevistado sobre cómo podemos abordar este trabajo tecnológico desde un pensamiento que no sea lógico o que no sea pragmático. Ahí os dejo. Vale, sigo yo en el orden. Creo que hay cierta dificultad aquí, es decir, hay un choque casi cultural, diría, cuando se encuentran eh, según qué tradiciones de pensamiento y académicas y tal. Me estaba acordando mientras hablabas, preparando esto, vi un vídeo de Flavia en Sonic Arts, no sé si lo habéis visto, con Ramón Amaro, respondiendo preguntas de una tribuna enardecida de programadores,
mirándola como diciendo, ¿qué está pasando? ¿De qué estás hablando? Como también la sensación es como sintiéndose en la necesidad de ser perdonados o adoptando una posición muy reactiva, ¿no? Como tenemos que discutir esto que nos pone en un lugar de evidencia o algo así. Pero creo que ahí está la clave, ¿no? Es decir, en poder hacer este ejercicio un poco paleotecnológico que hace Flavia y tanta otra gente. Yo creo que se puede expandir inclusive a otras esferas, es decir, se puede ramificar a, yo qué sé, pensar la misma estructura de árbol como una metáfora hegemónica que organizó el conocimiento durante mucho tiempo y cómo eso luego pasa o tecnologías mucho más rudimentarias como el dibujo diagramático, organizando los sistemas de oficina de patentes y marcas de los estados recién inaugurados latinoamericanos, por ejemplo, por dar un ejemplo, o la propia escritura como tecnología. Es decir, creo que se puede hacer un ejercicio más profundo de ver cuáles son las violencias inscritas y todo lo que eso vehicula, y a partir de ahí hay un momento que tiene que ver con diseñar soluciones técnicas que tienen que ver con electrónica también, en las cuales a mí me cuesta bastante más entrar, es decir, no tengo ese saber, ¿no? Pero creo que tiene que haber un encuentro, un diálogo en el que mucha gente se ponga a trabajar, ¿no? Bueno, junta, ¿no? Entonces, estaba tratando de... bueno, yo creo que parte de las cosas que hay que comenzar a observar o a desmontar es esta idea de la racionalidad, ¿no? De la racionalidad y de que el algoritmo es puramente un constructo racional. Yo creo que justamente desde allí comienzan ya pues muchas personas pues justamente a decir que no podemos continuar con esta, digamos, con estas epistemes, ¿no? Que pretenden desdibujar que cada vez que producimos algo, lo producimos de una manera solamente cognitiva, ¿no? Y no cognitivo, afectivo o simbólico, que como los seres humanos que somos. Entonces, parte de los procesos, creo yo, y que bueno, también lo mencionó Antonio, que es también parte del trabajo de Flavia, ¿no? Los procesos de cuantificación son procesos de cualificación. Es decir, no podemos olvidar que son procesos de ordenamiento del mundo, como lo decía yo, también, dice un ordenamiento epistémico, ¿no? Decir, bueno, esto es productivo, esto es efectivo, esto es eficiente. Es un proceso de ordenamiento social. ¿Quiénes son los que tienen derecho a ciertas cosas? ¿Quiénes no? ¿Quiénes valen menos? ¿Quiénes valen más? Es un proceso también de acomodo de la sensibilidad, ¿no? Y decir, justamente, todo lo que no sea algorítmico no sirve, ¿no? No vale, no cuenta. Entonces creo que parte de la reflexión tiene que ir más bien por allí, ¿no? Como comenzar a pensarnos o pensar desde otros lugares que no sean otra vez estas narrativas sobre la modernidad, sobre la eficiencia, sobre el desarrollo, sobre la tecnología. Creo que parte del problema justamente viene de ahí, que son parte de las operaciones o de las estrategias que se utilizan por el capitalismo, ¿no? Cómo construir estas narrativas o estos imaginarios de los cuales no podemos desvincularnos, de los cuales no podemos salirnos, ¿no? Estamos de alguna manera como modelados por esas narrativas. Y entonces también parte del trabajo es comenzar a desmontar esas narrativas, con contranarrativas. Sí, totalmente de acuerdo que vivimos en estas lógicas de tecnologización de nuestra vida. Bueno, quería preguntar de nuevo a los espectadores y les animo a comentar, a decirnos simplemente con qué ideas se quedan o si tienen alguna duda, algo que les gustaría aclarar, para que no nos sintamos aquí tan solos los tres.
A mí me gustaría invitar a Ana a la conversación, que está aquí presente, y realmente, bueno, creo que es importante que esté un ratillo aunque sea, porque es la columna vertebral del grupo. Yo creo que mencione todas las partes del cuerpo humano, que Ana es básicamente la estructura del grupo. Entonces, bueno, mira, ahí hay justo preguntan por el fanzine, Ana, mira, justo te han dado el pie. Bienvenida, Ana. Hola, gracias bueno, ha sido un placer escucharos, estaba tomando notas y en algunos momentos casi sentía que era como nuestras sesiones de escucha en la radio, ¿no? Y también agradecer muchísimo a Antonio el trabajazo que ha hecho de compilar estas notas y agrupar estas resonancias. El fanzine que menciona, que intuyo que debe ser Fran, quien lo menciona, es un proyecto del grupo de trabajo que surgió precisamente del taller que hicimos con Flavia este mes de marzo. También surge un poco de estas sesiones que hacemos con el grupo de trabajo, de encontrarnos y conocernos y escucharnos y de ver que es un grupo polifacético, polimorfo, con muchas capacidades y de repente de ver que tenemos en ese mismo espacio una fotocopiadora. Entonces, pensar qué podía pasar si juntábamos todas estas capacidades y ganas de hacer cosas juntas y qué podía pasar. Entonces pasó Flavia por allí. Y en las lecturas de preparación de la conversación con Flavia, del workshop, salió este texto que mencionaba Jesús, que es Cartomancy as an Algorithm, que está publicado en inglés. Y claro, Flavia es argentina, entonces su lengua materna es el español. Entonces nos pareció que igual podía ser una contribución interesante, una traducción de ese texto, porque realmente es un texto muy interesante por el tema que hablamos, pero también por esta genealogía que traza como el algoritmo hoy en día es también utilizado como técnica de adivinación y de predicción, y ella traza esta genealogía hacia realmente el origen de la palabra tenía que ver con estas técnicas de adivinación del futuro, ¿no? Entonces, queríamos trabajar con esto y a partir de esta traducción que las diferentes personas que están en el grupo pues pensasen con esto y entonces que el fanzine fuese una traducción extendida. Lo que pasa con esto, como con todos los procesos colectivos, es que va a requerir tiempo y tampoco, ahora por ahora es un deseo compartido y ojalá con el tiempo pues acabe siendo algo que podamos tener en nuestras manos. De todos modos, también en este tipo de prácticas de suspensión del tiempo, tampoco pasaría nada si al final no se produce el fanzine. Para nosotras lo más interesante son las conversaciones que se producen en el proceso. Muchísimas gracias, Ana, por contarnos. No estamos en la lógica de la eficacia, si no sale el fanzine, no os preocupéis, que lo importante obviamente es el proceso y la reflexión tan interesante que proponéis. Jesús. Sí. Ya, pero me tiene que interrumpir porque sí se me ha ocurrido como una pregunta que estaba dándole vueltas, ¿no? Cuando estabais hablando y comentando, ¿no? Yo entiendo que para este cambio sobre todo de narrativas, ¿no? Que decía también Paola, ¿no? Como un proceso de horadación, ¿no? De la epistemología más central, ¿no? De esta supuesta modernidad en la que estamos, ¿no? Y pensaba, ¿no? Como a través sobre todo como de la pedagogía musical, que es de donde yo también puedo hablar, ¿no? Esta idea de, a menudo, bueno, y también por el uso que se está haciendo de la tecnología hoy en día, fundamentalmente, por ejemplo, con la adolescencia, con la juventud, ¿no? Esta idea de un poco combatir al enemigo con sus armas o algo así, ¿no? Como que a menudo estamos como dependiendo de la propia tecnología que necesitamos modificar y cuánto no se convierte todo eso en un proceso en el que la lente deforma tanto el objeto de trabajo, ¿no? Y yo siempre tengo ese conflicto, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo con la composición algorítmica es bastante obvio, ¿no? Cuando te bajas a trabajar con lo analógico, el objeto, el papel, el barro, es decir, cuando te bajas a trabajar estos conceptos desde una materialidad
radicalmente diferente. Es sencillo, en ese sentido, sentirse más cómodo, porque estás como, podríamos decir, como fuera de la herramienta de observación, pero también, obviamente, ¿no? El alcance de ese trabajo quizá toma otra escala, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Porque yo siento que si hay una batalla que se perdió, bueno, se perdió, o se perdió temporalmente, como comentaba Antonio antes, ¿no? Todas las batallas del inicio de los 2000, de un Internet para todas, una tecnología, pues el software libre, la tecnología entre iguales, que fue como un momento muy, muy especial, ¿no? Me acuerdo del activismo de Indymedia, y cómo eso siento que hay que, obviamente con lo que proponía Antonio, ¿no? Como hay que rescatarlo, pero siento que cada vez más es una batalla mucho más compleja y mucho más difícil, ¿no? Entonces, bueno, no sé, quería lanzar como qué estrategias de guerrilla, ¿no? Podemos concebir para incluirnos o para jugar la batalla sin necesariamente tener que trabajar con como decía, ¿no? Con las herramientas del amo. Si me permitís, el desarrollo del software libre ciertamente ha perdido quizá capacidad de discurso. Luego también se ha dado otra situación con frecuencia, que es que muchas veces los desarrollos de software libre han sido asumidos por las grandes empresas, ¿no? Uno libera un proyecto y lo hace con la intención de que cualquier persona en el mundo pueda utilizarlo, y de repente llega una gran corporación, toma lo que hay y lo oscurece, ¿no? Lo desarrolla, lo cambia y se apropia de ello. Entonces esto sí que está sucediendo últimamente con más frecuencia. Sin embargo, sí que hay, yo creo, mucho espacio todavía para la utilización de mucho software libre, si realmente queremos hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que a veces este pensamiento, por mi experiencia, te lleva a situaciones de radicalidad que son difíciles de asumir, ¿no? Recuerdo ahora el ejemplo de una persona que conozco que no utiliza las bicicletas públicas de la ciudad en la que vive porque el software con el que están desarrolladas este servicio es un software propietario, ¿no? Entonces, incluso la propia intención de llevar una vida sostenible se topa con estas herramientas. Entonces, es verdad que para realmente vivir en este ámbito del software libre tendríamos que tomar una serie de decisiones realmente radicales en nuestra vida. Volviendo, si me lo permitís, al tema de la exposición sobre los metaversos, estamos inmersos dentro de este equipo que hemos desarrollado esa exposición en un proyecto europeo que precisamente trata de buscar una narrativa, un nuevo discurso que hable de las realidades, de las tecnologías de realidad extendida, realidad virtual, metaversos con un pensamiento desde el procomún. Y realmente existen alternativas para no tener que fomentar la virtualidad con herramientas o con grandes desarrollos focalizados en estas grandes empresas, sino que realmente hay una manera distinta de plantearlo, mucho más descentralizada y, sobre todo, insisto, reutilizando los recursos técnicos de hardware que ya existen y no intentar alojar nuestros datos o hacer uso de una tecnología diferente que necesite y requiera de un hardware más sofisticado, de un centro de datos, sino realmente plantearnos todo el rato si lo que estamos utilizando lo podríamos hacer de una manera más sencilla, utilizando menos recursos. Bueno, esto me gustaría compartir. Sí, no sé si puedo agregar mucho más. Es decir, antes comentaba la importancia de las narrativas. Yo creo que es una disputa también que se juega ahí. Es decir, en lograr, bueno, hacer que eso sea algo atractivo otra vez, que coagule políticamente a una comunidad más grande y que se pueda extender nuevamente. ¿Sí? Yo entiendo que es recontra difícil, ¿sí? Pero bueno, creo que la disputa iría por ahí. Después,
también creo que sería importante no pensar que es una... Es decir, que uno juega al 100% es imposible si uno hace un proyecto basado en software libre, no en código abierto, en código que se puede leer, sino en software libre que mantenga como, bueno, la posibilidad de reutilizar el software y todas las libertades asociadas a eso. No, no recurrir en algún momento a, yo qué sé, a plataformas privativas. Es decir, a mí me ha pasado también estar involucrado en proyectos de desarrollo de plataformas abiertas que tenían enlaces a Instagram. Necesariamente hay que jugar con un margen de negociación y que en todo caso ahora mismo es intentar nivelar un poco la balanza con mucha esperanza, pero no es intentar que sea el 100% de tu vida organizado a rajatabla con esa lógica, porque creo que sí te lleva a esta lógica de exclusión que mencionaba Jesús antes. De todas maneras, para traer de vuelta a la conversación un poco a lo que comentaba Paula, yo creo que es decir, hay que hacer un ejercicio absolutamente, bueno, como intenso y sostenido, y que es un trabajo casi como físico diario de intentar eh, trabajar en un montón de frentes simultáneos que tienen que ver con la manera en que operamos micropolíticamente, cómo utilizamos herramientas de una manera que muchas veces bueno, es patriarcal, es colonial, y que creo que ahí también se juega un poco la discusión. Lo digo porque estos discursos, cuando empezamos a hablar en escalas tan grandes, suelen llevar como una situación de parálisis, y creo que hay un montón de trabajo que sí que se puede hacer, y que también es un trabajo como que demanda un montón de energía, como que hay que estar trabajando a diario, y que no se puede bajar la guardia, porque si no, se retroceden casilleros. También, solamente para cerrar, decir que, por lo menos en mi aprendizaje, es que la mayoría de las luchas están conectadas, es decir, que no hay que generar silos de resistencia, sino generar como todas las conexiones transversales posibles y trabajar en todos esos frentes al mismo tiempo. Porque después lo que ocurre es que uno trabaja muy arduamente en una dirección y está dejando de ver todas las otras. Está, digamos, como recurriendo en todos los errores que se vienen cometiendo históricamente en otro montón de aspectos, ¿no? Entonces hay que tener como una mirada panorámica. Y ese ejercicio creo que es el que demanda también, bueno, con mucha atención, como que uno no se puede desconcentrar con estas cosas. En serio. Bueno, si quieren para comentar, para comentar sobre la pregunta que hace Antonio Ferreira en el chat, dice, quizá el concepto de tecnodiversidad de Yukhui podría entrar dentro del discurso de hoy para ir contra la cultura monotecnológica y la colonización del algoritmo. Yo creo que las ideas sobre la tecnodiversidad son muy potentes, y creo que sí es como una apuesta, ¿no? Hay personas que lo trabajan desde otros marcos, ¿no? La idea de los pluriversos tecnológicos, retomando esta idea del movimiento zapatista de los pluriversos, ¿no? De un mundo donde quepan muchos mundos. Y obviamente, si estamos frente a un proceso de concentración y de monocultivo tecnológico, por decirlo así, una idea más permacultural en términos tecnológicos, como lo plantea también un colectivo mexicano que se llama Surciendo, tendría que ver con tener la posibilidad de desarrollar tecnologías alternativas que respondan a las necesidades de cada comunidad. Y esas son justamente las posibilidades que se cierran cuando estamos hablando de las tecnologías privativas. Entonces no es casual que alguien no pueda vivir su vida, digamos, tomando decisiones acerca de qué tecnologías usan, porque justamente una de las operaciones que tiene digamos, esta articulación de estos ensamblajes es acorralarte, ¿no? Que tu existencia no puede ser posible si no es dentro de ese sistema que permite pues, el despojo, ¿no? Entonces,
Creo que más bien la lectura habría que hacerla por ese lugar, no es que son radicales estas personas que quieren solamente utilizar software libre dentro de su vida, sino que más bien su capacidad de autonomía se ha reducido, o sea, la capacidad de todos, de todas, está reducida a tal grado que no tenemos opción. Entonces no podemos existir si no es en función de las tecnologías privativas, porque así es como está diseñado el sistema en toda su articulación. Toda la vida tiene que estar mediada por estas tecnologías porque eso es, digamos, eso es parte del propósito, ¿no? Que no podamos escapar a eso, que nuestras relaciones interpersonales, nuestros trabajos, las cosas que aspiramos, todo esté mediado por estas tecnologías. Y eso pues implica otra vez, volviendo a retomar un poco la idea, es la colonialidad de la existencia, no puedes existir fuera de eso. Y eso es lo que está mal, que no podamos tener la capacidad de existir fuera de eso. Y no es que las personas sean radicales, es que el sistema es el que te acorrala a tal punto que está impidiendo tu capacidad de ser autónomo, tu capacidad de tomar decisiones acerca del mundo que tú quieres vivir, porque son modelos de mundo que se traducen en estos sistemas sociotécnicos. Muchísimas gracias, Paola. Nada más que decir. Que tienes toda la, que tienes toda la razón. Si no hay... bueno, antes de dar paso por si hay alguna intervención más, alguna pregunta más, cuando hablabas de poder crear tecnologías que resuelvan los problemas concretos o locales, ¿no? Me acordaba de Constanza Piña, que habíamos hablado en la charla inicial. Muchas veces su trabajo artístico precisamente trata de empoderar a las personas con el uso de la tecnología para para poder resolver su situación personal, ¿no? Y quizá pensaba ahora cuando hablabas que realmente necesitamos una fase de empoderamiento tecnológico, o que habrá que reorientar toda esta tendencia a la formación en tecnología hacia un empoderamiento mucho más crítico. Que nos permita salirnos del sistema. Pues muchísimas gracias a los dos. Si hay alguien más que quiera comentar algo, que hable ahora. Y si no, agradezco muchísimo al museo la oportunidad de tener esta conversación con vosotros. Personalmente siento que a veces el día a día y el trabajo que nos ocupa nos hace olvidar que existen muchísimas personas escribiendo y pensando a nuestro alrededor, que merece la pena dedicarle tiempo y leer más. Así que invito a todo el mundo que nos escucha a volver a la página del museo e intentar, no sé si lo estoy diciendo bien o mal, Fran, me gustaría poder colgar probablemente las referencias de lo que hemos hablado aquí o de los textos en la página web del evento, para que más adelante se pueda ampliar y mejorar la lectura por parte de la gente que nos escucha. Ojalá sea así. Y nada, que tengáis... muchas gracias, Fran. Que tengáis muy buena mañana en México y muy buena tarde en Barcelona. Y espero que nos encontremos pronto en el ciberespacio o en el metaverso libre. Muchas gracias.